Hola, aquí está el resumen de lo que vimos la semana pasada durante las clases. En esta ocasión abordamos las oraciones temáticas, es decir, nos centramos en ver cómo escribir un párrafo. Vimos que cuando elaboramos un trabajo escrito debemos organizarlo en párrafos y repasamos un poco acerca de qué cosa es un párrafo. Recuerda que quedamos en que un párrafo siempre inicia con mayúsculas, termina con punto, puede ser un punto y aparte si vas a continuar escribiendo más, o punto final si se trata del último párrafo. Pero dentro de estos párrafos es muy importante ver que pueden contar con otros signos de puntuación, que pueden ser puntos y seguido, comas, punto y comas, etc. También recuerda que explicamos que no hay una cantidad específica de renglones que debe tener un párrafo. Hay párrafos que a lo mejor van a tener 4 o 5 renglones y otros que van a tener 8 o 10. En realidad depende de otras cosas que ahorita vamos a recordar. Entonces decía que cuando elaboramos un trabajo escrito debemos organizarlo en párrafos. Para lograrlo hay que utilizar oraciones temáticas e ideas secundarias y son precisamente estas las que nos van a ayudar a definir qué tan largo va a ser nuestro párrafo. Pero ¿qué cosa es eso de las oraciones temáticas y las ideas secundarias? A lo mejor una de estas ya te suena por lo que habías visto en la primaria. Las oraciones temáticas son las ideas principales, es decir, es lo más importante. Así que puedes referirte a ellas mediante la expresión oraciones temáticas o ideas principales, son lo mismo. Y como tip, les decía en la clase que casi siempre aparecen al inicio del párrafo. Casi siempre, o sea que no siempre sucede, pero sí en la mayoría de las ocasiones aparece la oración temática al inicio del párrafo. ¿Por qué? Porque las oraciones temáticas nos adelantan un poco de la información de la que se va a hablar en ese determinado párrafo. Las ideas secundarias, por su parte, son aquellas que amplían o complementan o hacen más grande la información de la oración temática. Por eso se tratan de ejemplos, descripciones, explicaciones, reformulaciones, entre otras cosas. Es decir, las ideas secundarias siempre nos van a decir algo, nos van a explicar con más detalle las oraciones temáticas, ¿sí? Entonces recuerda, tenemos una oración temática, generalmente una oración temática por párrafo, pero debe haber siempre más de 2 ideas secundarias acompañando a esa oración temática, es decir, explicándola, dando detalles acerca de esa oración. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en una oración temática como esta. Una casa es una construcción creada para ser habitada. Esa es nuestra oración temática. ¿Qué significa? Que todo lo que vayamos a poner después va a ir en un mismo párrafo, pero va a tener que tratarse de información que ayude a explicar esta oración. Por ejemplo, en naranja está resaltada esa oración que te decía que es nuestra oración temática y todo lo que está en negro serían las ideas secundarias. Observa bien cómo estas ideas secundarias ayudan a explicar esta oración temática. Una casa es una construcción creada para ser habitada. ¿Cómo puedes ampliar esa información? Poniendo algo así. Esta palabra, es decir, la palabra casa, se usa comúnmente para hablar de construcciones que tienen un número variable de pisos con puertas, ventanas, baños, entre otras cosas que facilitan que una familia pueda vivir en ella. ¿Te fijas que todo esto ayuda a entender por qué una casa es creada para ser habitada? Pues la razón por la cual puede ser habitada es porque es una construcción que tiene puertas, que tiene ventanas, que tiene baños y otras cosas que aún no menciono, pero digo que tiene otras cosas que facilitan que las personas puedan vivir allí día a día, ¿sí? Entonces, si ya terminamos de explicar esta frase, esta oración temática, entonces ya podemos poner un punto y aparte y escribir otro párrafo. Si hicieras una monografía o un trabajo sobre la casa, ¿de qué otro tema podrías hablar? Ya describiste cómo son, ya describiste que tienen puertas, que tienen ventanas, que tienen baños.
¿Qué más podrías describir? Pues podrías hablar, en la clase me comentaban ustedes que podríamos hablar acerca del mobiliario, de los costos que conlleva tener una casa, de las diferencias entre casa, departamento. Hay muchísimos temas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a procurar que de cada uno de esos temas hagamos al menos una oración temática con sus respectivas ideas secundarias y así nos van a salir diferentes párrafos. Vamos a ver. Entonces, esa es la oración temática y estas las ideas secundarias, recuérdalo. ¿Qué pasa, antes de ver otro ejemplo, qué pasa si agregamos nexos? Recuerda que los nexos son estas palabras que ayudan a unir frases, ideas o incluso párrafos. Suena un poco diferente. Una casa es una construcción creada para ser habitada. Por eso, esta palabra se usa comúnmente para hablar de construcciones y viene toda la explicación, ¿sí? Suena diferente, ¿verdad? Bien, continuemos entonces con otra oración temática. Ya te decía que le pusimos punto y aparte. Vamos ahora con otra idea. Ya hablamos de manera general acerca de cómo es una casa y por qué la gente puede vivir en ella. Vamos a ver otra oración temática, que es esta que está aquí, de color naranja, y enseguida te voy a mostrar cuáles serían sus ideas secundarias. Dice, este tipo de construcciones deben contar con cierto mobiliario que facilite la vida de quienes la habitan. ¿Qué podríamos poner ahí de ideas secundarias? Pues lo más sencillo es poner ejemplos y explicar cuál es el tipo de mobiliario que ayudaría a mejorar o a facilitar la vida. Ahí vamos a usar otros nexos. Los nexos son los que están de color azul. Entonces, este tipo de construcciones deben contar con cierto mobiliario que facilite la vida de quienes la habitan. Por ejemplo, entre los muebles básicos se requiere una estufa u hornilla, una mesa, sillas y refrigerador, así como cama y algo que facilite la organización de la ropa. ¿Te fijas que solamente a través de estas ideas secundarias explicamos cuál es el tipo de mobiliario que facilita la vida de quienes van a habitar la casa? Así podemos poner ya un punto y aparte y hacer otro párrafo. Quizá ahora podríamos hablar de cuál es la diferencia entre un departamento y una casa, o de cuáles son los principales gastos de los servicios que se requieren para poder vivir bien, como luz, agua, entre otras cosas. Bien, pues eso es todo acerca de las oraciones temáticas y las ideas secundarias.